están? Dios les bendiga en este día. Le damos gracias a Dios porque nos da la oportunidad de nuevo estar por este medio compartiendo con ustedes la palabra del Señor. Y hoy vamos a compartir un tema importante para estos días tan difíciles que nos ha tocado vivir. Se llama el tema 5 valles en la vida del cristiano. 5 valles en la vida del cristiano. Y lo vamos a basarlo hoy. Vamos a tomar el Salmo 23, uno de los salmos más conocidos por nosotros, Salmo 23 y el versículo número 4. Dice el Salmo 23, 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Como ustedes saben, la vida está rodeada de luz y de tinieblas, del día y de la noche, de problemas y de bendiciones. Nuestro peregrinaje, como saben, la Biblia dice que no somos de este mundo. La Biblia dice que estamos de paso por este mundo, somos peregrinos. Y en este peregrinaje espiritual que usted y yo estamos realizando, nos toca muchas veces escalar montañas en el sentido espiritual. Cuando estamos hablando de escalar montañas, estamos hablando que nos tocan dificultades, pero al llegar a la cima encontramos la bendición y podemos mirar todo lo que Dios tiene para nosotros, como hizo Dios con Moisés cuando lo subió a aquella montaña y él le dijo a Dios que subiera y él miró toda la tierra prometida. Desde allí vio toda la bendición que Dios tenía para los hijos de Israel. Y encontramos también en el Evangelio de Mateo capítulo 17, encontramos que Pedro sube con Jesús. Pedro, Jacobo y Juan, Jesús los toma y los lleva a una montaña para que allí en la montaña ellos pudieran entonces contemplar la gloria de Jesús. Y Pedro le dice que sería bueno que se quedaran allí, pero no era el tiempo de quedarse allí a esperar y disfrutar de la gloria de Jesús. La idea era que Jesús quería que vieran su gloria por un momento para animarlos para seguir adelante. Es decir, que hay momentos que tenemos que escalar montañas y desde la montaña ver las bendiciones de Dios. Usted y yo hemos pasado por muchas e innumerables bendiciones, pero también tenemos que descender al valle. Aquí en el Salmo 23, versículo 4 dice que aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Vamos a escalar montañas, vamos a descender por valles y es navegando en esos tiempos de aflicción, de tempestad, andando entre rosas y espinas y atravesando por valles de oscuridad que nosotros vamos a lograr crecer y ver la mano de Dios en nuestra vida. Por eso quisiera con ustedes estudiar hoy y reflexionar un poco sobre esos 5 valles que la Biblia nos dice que todo hijo de Dios, todo creyente, toda persona tiene que atravesar. ¿Por qué? Para poder crecer en nuestra vida espiritual. Mire, vamos a hablar entonces en primer lugar del valle de la enfermedad y el sufrimiento. Hemos estado viviendo en este año 2020 un tiempo sumamente difícil. Estamos atravesando por una pandemia que ha cobrado la vida de miles de seres humanos. Millones están contagiados y aún hoy todavía tenemos que salir con mucho cuidado. Por lo tanto, usted y yo sabemos lo que es la enfermedad. Hemos estado enfermos en algún momento de nuestra vida, desde niños hasta la edad que usted tiene ahora. Hemos sufrido enfermedad, hemos sufrido este tipo de situaciones. Yo le voy a leer un pasaje en el libro de Job, capítulo 2 y el versículo 7. ¿Qué mejor ejemplo que Job? Un hombre que sufrió en carne propia el ataque de la enfermedad. Dice Job 2:7. Entonces
salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Job 2:7. Detrás de la enfermedad de Job estaba Satanás, el heridor, el que hace sufrir al pueblo de Dios. Su enfermedad, la enfermedad de Job, tenía una causa espiritual. ¿Cuál era esa causa? Un enemigo espiritual, era un ataque satánico. Muchos creyentes se enferman porque el enemigo, el adversario, el diablo, Satanás, los ha atacado. Y él desea que estemos enfermos, él desea nuestra enfermedad. Él piensa que cuando nos ataca a través de la enfermedad, nosotros vamos a renegar de Dios y nosotros vamos a dudar de la misericordia, de la gracia y del amor de Dios. Pero está muy equivocado. En vez de dudar de Dios, el creyente fiel más bien afianza su confianza en el Señor. Se mantiene fiel, se mantiene firme, porque él sabe que no está solo. Otros creyentes, aparte de que a veces la enfermedad viene por ese ataque espiritual del maligno, otros creyentes atribuyen o asocian la enfermedad con el pecado. Pero no todas las enfermedades son resultado del pecado. Mire, hay un relato en Juan capítulo 9 de un hombre que nació ciego, dice los versículos 1 y 2 de esta manera. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres para que haya nacido ciego? Los discípulos estaban asociando la ceguera de este hombre ciego de nacimiento con su pecado personal o el de sus progenitores. Y Jesús aprovechó esa curiosidad teológica para enseñar el propósito divino que puede haber detrás de la enfermedad o detrás del sufrimiento. El versículo 3 de Juan 9 dice, respondió Jesús, no es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Para que las obras de Dios se manifiesten en él. Es decir, que Dios tiene muchas veces un plan, un propósito, un objetivo cuando permite la enfermedad en nuestra vida. En el valle de la enfermedad y del sufrimiento, Dios se puede glorificar en nosotros. En Juan 11, capítulo 11, versículo 4 y el versículo 40, como sabrán, el capítulo 11 de Juan habla de la muerte de Lázaro, un amigo muy amado por Jesús. Jesús amaba a ese hombre y amaba también a sus hermanas, María y Marta. Eran 3 amigos que tenía en una ciudad llamada Betania. Siempre que él pasaba por allí, se alojaba en el hogar de estos 3 hermanos. Y encontramos en este capítulo 11 que Lázaro está muerto, murió. Y mire lo que le dice el Señor en el versículo 4, Juan 11, 4. Oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado en ella. Y en el versículo 40 dice, Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Allí encontramos entonces Jesús viendo la enfermedad como un plan de Dios en la vida de María, Marta y especialmente Lázaro, que fue el que murió. Dios tiene un propósito. Si tú tienes alguna enfermedad, si tú estás enfermo en este momento, Dios tiene un plan contigo. Dios tiene un propósito al permitir esa enfermedad. No entendemos ahora cuál será ese propósito, pero Él está detrás de toda esa situación que tú estás viviendo en el día de hoy. Así que
Pon tu confianza en Dios. No permitas que el enemigo te desaliente, te desanime cuando estás pasando por ese valle de enfermedad y de sufrimiento. El segundo valle por el que el creyente muchas veces tiene que pasar es el valle de las pruebas. El valle de las pruebas. Mira lo que dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 6 y 7. En lo cual ustedes se alegran, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengan que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba su fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando Él sea manifestado Jesucristo, cuando sea manifestado Jesucristo. Las pruebas, como su nombre lo indica, tienen la finalidad de probar nuestra fe. Las pruebas son el examen que todo creyente toma en el transcurso de su vida cristiana. El creyente que soporta las pruebas brilla en alabanza, gloria y honra, como dice el versículo 7, para nuestro Dios. Cuando estamos atravesando por la dificultad, la prueba, la tribulación, la angustia, nosotros podemos brillar para Dios. La prueba es una manera de tomar el examen en nuestra vida cristiana para que nuestra fe se pueda cada día más solidificar, se pueda fortalecer, se pueda engrandecer en nuestra vida y de esa manera nosotros podemos glorificar el nombre de Dios. Las pruebas no son extrañas para el creyente. Las pruebas, usted y yo tenemos que esperarlas. Las pruebas van a venir en su momento. En algún momento de nuestra vida vamos a tener que pasar por pruebas y dificultades y nosotros tenemos que soportarlas. Tenemos que superarlas. Tenemos que vencerlas para poder superar esos obstáculos que se nos presentan en nuestra vida diaria. Debemos mantener nuestra confianza puesta en el Señor. No es fácil, no es sencillo pasar por problemas, dificultades, tribulaciones, angustias, pero tenemos la confianza de que Dios está con nosotros en esos momentos de dificultad. El tercer valle, dicen Hechos, capítulo 14, versículo 22, de esta manera, que Pablo iba, después que predicó el evangelio en diferentes lugares, él regresó y dice que cuando él regresa, Hechos 14, 22 dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permanecieran en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Se da cuenta? Pablo le decía a los creyentes que las pruebas eran algo necesario. Eran algo necesario para que nosotros podamos fortalecernos en el Señor. Es como el niño que está aprendiendo a caminar. Comienza y da los primeros pasos y cae, y quizás cae y comienza a llorar. Igualmente usted y yo, en esos momentos en que estamos caminando en la vida cristiana, nos damos nuestro tropezón, nos golpeamos, quizás nos rompemos la rodilla espiritual y empezamos a llorarle al Señor y a decirle, ¿por qué? ¿Por qué me pasa esta situación a mí? Confíe, Dios está con usted. Dios le está dando la victoria en medio de las dificultades, de las pruebas, de esas situaciones difíciles que no entendemos ahora. Es una necesidad pasar por las pruebas para que nuestra fe, que es más preciosa que el oro, salga fortalecida en esos momentos de dificultad. El tercer valle por el que el creyente tiene que pasar, y quizá usted está pasando ahora, es el valle de la persecución. Mateo 5:11 dice, bienaventurados serán cuando por mi causa los vituperen y los persigan y digan toda clase de mal contra ustedes mintiendo. Mateo 5:11 habla del valle
de la persecución. Jesús dijo que íbamos a ser perseguidos. Cuando hablamos de persecución, quizá no estamos hablando de que alguien está detrás de nosotros y nosotros tenemos que correr, no. La idea es que alguien va a hablar mal de esa decisión que usted tomó aquel día, cuando usted le entregó su corazón y su vida a Jesucristo. La gente va a empezar a hablar mal de usted, pero mira, este no antes era un borracho y mira, ahora es un santo. Y van a comenzar a burlarse de esa decisión que usted tomó. Pero no se sienta mal. Jesús dijo que íbamos a ser vituperados, que íbamos a ser perseguidos, que íbamos a ser calumniados. Todo ese tipo de cosas contra nosotros, pero fíjese que dice mintiendo. La gente está pudiendo hablar mal de usted, pero es una mentira lo que ellos están diciendo acerca de usted. Todos los héroes y las heroínas de la fe, ellos caminaron por ese valle de persecución. La reina Esther, el profeta Daniel, el mártir Esteban, todos los apóstoles y muchos otros en los siglos pasados tuvieron que sufrir persecución. No hay atajos en la vida cristiana. No podemos meternos por un lugar donde no haya persecución y así acortar el camino hacia la vida eterna, hacia el cielo que el Señor nos tiene prometido. No hay atajos. Tenemos que cruzar algún día por ese valle de persecución. Que no lo tome por sorpresa cuando empiecen a hablar mal de usted. Jesús dijo aún, yo no he venido a traer paz a la tierra, dijo Jesús. He venido a traer espada. Y Jesús dijo que se iba a levantar el padre contra el hijo contra el padre, la madre contra la hija contra la madre, la suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra. Es decir, que los enemigos del creyente muchas veces van a estar allí mismo, en el mismo seno de la familia, en la misma intimidad familiar. Entre ellos pudiera haber ese tipo de persecución, de señalamiento. No se desaliente, no se desanime. El Señor está con usted en medio de esa persecución también. Mira lo que dice en Hebreos 11, 36 al 39. Fíjese. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. No lo recibieron aquí en la tierra, lo recibieron allá en la gloria. Y esos creyentes que fueron fieles en medio de esas dificultades, persecuciones y tribulaciones, ahora están disfrutando de la gloria eterna con el Padre Celestial, con Jesús también allí y con una gran cantidad enorme de hombres y mujeres que le entregaron su vida a Jesucristo y que ahora están allí disfrutando de la bendición de Dios. Así que si está siendo perseguido, si está siendo señalado, acusado, mintiendo, te están calumniando, están diciendo cosas contra ti que no son ciertas, ten confianza en el Señor. Es parte de esta vida nueva que tú estás viviendo después que le entregaste tu vida al Señor. En cuarto lugar, hay otro valle interesante por el que tú y yo quizás hemos pasado ya y seguiremos pasando también. Es el valle de las dudas. El valle de las dudas. Mira lo que dice Mateo 11, 2 y 3. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otros? ¿Esperaremos a otro? Muchos hemos atravesado por el valle terrible de la duda.
No solo creyentes sencillos, comunes y corrientes como tú y como yo, sino hombres de Dios como Juan el Bautista, que un día apareció de la nada a bautizar gente en el Jordán y mucha gente venía a bautizarse por él. Y un día, en medio de una multitud, viene Jesús y él dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí el Cordero de Dios. Pero ahora Juan está encarcelado y vienen dudas a su corazón. Por eso Mateo 11, 2 y 3 dice que al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Las dudas llenaron el corazón de este hombre que una vez dijo: he aquí el Cordero de Dios, y ahora, lleno de dudas, está allí batallando en su mente y en su corazón con esa duda. No tienes que ser un héroe, un paladín de la fe para no dudar. No. Todos, hombres y mujeres de Dios, han dudado alguna vez en su vida, en su corazón, en su mente. Es un valle por el que tenemos que atravesar, es un ataque más del maligno para nosotros. Un hombre que anduvo con Jesús para arriba y para abajo por 3 años, que vio los milagros, los portentos de Jesús, que escuchó el mensaje del Señor de una manera directa, no como tú y como yo, que lo hemos oído de otro hasta llegar a nosotros, sino que él mismo de primera mano oyó el mensaje de Jesús. Mira lo que le ocurrió. Este hombre era Tomás. Tomás tuvo que pasar por el valle de la duda. Jesús muere, todos los discípulos se dispersaron aquel día cuando capturaron a Jesús, se perdieron del mapa. Y Jesús se aparece resucitado al grupo de discípulos, pero Tomás no estaba ese día. ¿Dónde estaría Tomás ese día? No sabemos. Pero no es bueno cuando no estamos en la comunión con los hermanos. Cuando estamos alejados de la comunión de los hermanos, comienza la duda. Entonces ese día, al día siguiente, quizás se apareció Tomás, dice la palabra del Señor en Juan 20, 24 y 25. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron, pues, los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Juan 20, 24 y 25. Si no meto la mano allí donde fue metido el clavo, si no meto la mano en el costado con que lo traspasaron con la lanza, no voy a creer. Un hombre que estuvo con Jesús 3 años y lo vio haciendo milagros tremendos, y llegó un momento en que la duda llenó su corazón. La siguiente oportunidad Jesús se aparece y le dice: ve acá, Tomás, tócame, mete la mano en mi costado. Y él cae de rodillas diciendo: mi Señor y mi Dios. Tomás, porque me viste, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Tú eres un bienaventurado. No hemos visto al Señor como lo vio Tomás. Y somos bienaventurados porque sin verlo hemos creído que Él está aquí en medio de nosotros, guiando nuestros pasos hacia esa vida hermosa que nos espera en el reino celestial. También otros discípulos que iban después de la muerte de Jesús, iban camino a una ciudad llamada Emaús. Ellos caminaron por ese valle. Dice en Lucas 24, 25 y 26. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y entrara en su gloria? Nos cuesta creer,
nos cuesta, y después que creemos todavía seguimos con la lucha de la duda en nuestro corazón y en nuestra mente. El Señor te dice, deja la duda a un lado, sigue confiando en mí. Así que sigamos avanzando en la vida cristiana. Van a venir dudas a nuestra mente, van a venir ataques del maligno para hacernos creer que todo lo que dice la palabra de Dios es falso. Pero mira lo que te pasa aquí, mira lo que te pasa allá, y vamos a dudar. No dejes que la duda se anide en tu corazón. Y quiero terminar diciéndoles, el quinto valle que la Biblia nos menciona fue el que comenzamos leyendo al principio, el valle de la muerte. Todo creyente, y aunque no crea, todo ser humano tiene que atravesar ese valle. La Biblia dice en Hebreos 9:27, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Está establecido que muramos una sola vez. Tenemos que morir, tenemos que enfrentarnos a esa realidad. La muerte es una realidad para ti y para mí, para todo ser humano. Algún día tendremos que enfrentar la muerte. No sabemos cuánto tiempo vamos a estar en esta vida. No lo sabemos. Es una seguridad de que vamos a morir algún día. Y yo espero que tú tengas tu confianza puesta en el Señor, porque, como dijo el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. La muerte para Pablo era ganancia, él lo veía mejor. Yo prefiero morir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, decía él. Pero él sentía la carga de las iglesias, él sentía la carga de sus ovejas en todo el mundo, y él quería quedarse por ayudarles a ellos a crecer en la vida espiritual. Y por eso él quería quedarse acá, pero él sabía que un día tendría que partir de este mundo. Así que, a no ser que el Señor venga antes de que tú y yo muramos, a no ser que Él venga antes, nos saltaremos ese paso. Mira lo que dice 1 Tesalonicenses 4:17. Pablo le escribe a los tesalonicenses y les dice, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Es decir, puede ser, va a llegar un día en que algunos creyentes quizás no mueran porque el Señor viene antes de que ellos mueran. Pero si nos toca morir, debemos estar preparados para ese día, para ese acontecimiento. Debemos estar preparados. Mira, si tú eres un niño, si tú eres un joven, si tú eres un anciano, tienes que pasar por esa experiencia. Algún día tendremos que caminar por ese valle de sombra de muerte. Jesús mismo transitó 3 días ese valle de sombra de muerte, pero Juan lo vio resucitado, y mire lo que escribió en Apocalipsis 1, 17 y 18. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Jesús tiene las llaves de la muerte, así que no nos vamos a quedar en la tumba. No nos vamos a quedar allí, vamos a resucitar un día. Si ya hemos muerto, resucitaremos un día para estar con Él por toda la eternidad, en un cuerpo transformado, en un cuerpo totalmente distinto, en un cuerpo semejante al de Él después de la resurrección. Todos queremos estar en la montaña, como Pedro, como Jacobo y Juan, que estuvieron en aquella montaña disfrutando de esa maravillosa vista de
Jesús glorificado. Él dijo, qué bueno que nos quedemos aquí, dijo Pedro. Es bueno quedarnos en el valle, en la montaña de la bendición. Pero si usted sigue leyendo Mateo 17, los versículos siguientes, se da cuenta que al pie de la montaña había un padre en necesidad que tenía un hijo con un demonio que lo tiraba al agua, lo tiraba al fuego, quería destruir a ese joven. Hay necesidad en este mundo y no podemos quedarnos nada más en el valle, en el monte de la bendición para disfrutar. Nosotros tenemos que bajar a los valles donde la gente está sufriendo, donde la gente está pasando necesidad. Y Dios nos ha permitido a nosotros experimentar los mismos sufrimientos de mucha gente para que nosotros podamos decirle a ellos que hay solución, que hay esperanza en esos momentos de dificultad. Cualquiera que sea el valle que tú estés atravesando en este día, Jesús tiene el control de esa situación. Jesús tiene en sus manos el poder para ayudarte a salir adelante. No desmayes, sigue creciendo en tu vida cristiana, sigue avanzando, porque la vida cristiana no es fácil. La vida cristiana no es sencilla, pero hay peligros, dificultades, pero no estamos solos. Jesús prometió en Mateo 28, 20, la segunda parte, he aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Jesús está contigo en ese valle que estás atravesando hoy. Quizás es otro de los, no lo mencioné y estás viviendo en otro valle de dificultad. Pero Jesús está contigo, no estás solo. Mira lo que dice también Isaías 41:10, una promesa de parte de Dios para ti. Si estás viviendo hoy en alguno de estos valles, si estás atravesando por alguno de estos valles, mira la promesa de Dios para ti en Isaías 41:10. Dice, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Qué hermosa bendición de parte de Dios para ti y para mí. Él tiene el control de la situación. Él te va a ayudar a superar cualquier dificultad en que tú estás viviendo en el día de hoy. ¿No te gustaría rendirle tu corazón al Señor si hoy te sientes desamparado, si tú todavía no le has dado tu vida al Señor? ¿No te gustaría entregarle tu corazón a Él? Mira esas promesas que están en la palabra del Señor, que te ayudan a salir adelante en medio de esta dificultad que nos ha tocado vivir, en esta pandemia, en estos problemas tan difíciles. Entrégale tu vida hoy al Señor. Dile al Señor de esta manera, Señor Jesús, reconozco que soy un pecador y estoy atravesando por tantos valles difíciles y estoy solo, Señor. Por eso hoy te abro la puerta de mi corazón y te invito a que seas mi Señor y mi Salvador. Yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador y mi Señor. Gracias, Señor, por perdonar mis pecados y por entrar en mi corazón. Ayúdame de hoy en adelante a ser la persona que tú quieres que yo sea y ayúdame a superar todos esos obstáculos que se presentan en mi vida diaria. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios te bendiga por esa decisión que acabas de tomar. Y si estás viviendo en algún momento en alguno de esos valles en que estás atravesando en las dificultades, en los problemas, quizás un ser querido ha muerto y estás pasando un momento de tristeza, yo te animo a seguir adelante, a poner tu confianza en el Señor y a confiar que Él nos dice, no temas porque yo estoy contigo. Sigue adelante, sigue fortalecido en el Señor, lee la palabra de Dios y pasa tiempo en oración con Él para que tu fe cada día vaya creciendo. Dios te bendiga, te espero en la próxima ocasión. Hasta luego.